Bueno, como he recibido un comentario ahora muy guay también en YouTube sobre el vídeo de los especialistas, de verdad no sabéis cuánto me alegro de que os haya gustado ese vídeo, porque me lo ocurre mucho, la verdad. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué parecía? Para de Modern Warfare. At reveal, we saw the rise of Special Forces team, and now we've had our first technical test of Vanguard out in our vision of the multiplayer experience for Call of Duty Vanguard. On our last project, we brought the Brotherhood of World War II soldiers to life in a more traditional approach, which was a great experience. For Vanguard, we're taking liberties and risks to deliver something completely fresh, new. En el canal. No sé si está viendo alguien lo de Twitch, porque no me sale la persona. Vale, guay. Sí, nada, aparte ya te digo, no sale en castellano, no lo han puesto. Warriors, saboteurs, assassins. Their lives turned upside down by the Reich. Each one with an axe to grind. And when we turn them loose. Ya digo, la alfa del modo colina del campeón estuvo divertida, ¿eh? A mí me gustó bastante. Vale, sí, bueno, el tema es que seguramente que con el cambio algunos habrá quedado por fuera, se habrá quedado fuera, pero bueno. A ver lo que pasa, que tiene buena pinta, ¿eh? O sea, ya digo, para mi gusto los Call of Duty lleva 2 años con Modern Warfare y con Cold War, que ha mejorado muchísimo. Ahí se me ha quedado colgado. Pero... ahí va, un RCX de tanquecito. Qué guay. Qué bueno. Claro, se pasan la Segunda Guerra Mundial por el forro, claro. Pero bueno, está divertido. Sí, claro, también es verdad que como Call of Duty se pasa por el forro cualquier cosa, ahí ya estoy viendo que están metiendo destrucción por primera vez, no al nivel de Battlefield ni de coña, claro, evidentemente, pero sí están metiendo más, es más rollo Rainbow Six, se pueden destruir ciertas cosas. No se ve nada mal, total, la verdad. Chis, eres el moderador, Chis, que ya te lo recuerdo. Total, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo lo que he visto mola. Y lo del alfa, ya digo, a mí me gustó. Y si el tanquecito mola mucho, me ha molado. Seguro que sacan algún tema de... Espérate que no sea parte de la edición mega de la hostia y algo. Que no sé si no lo han anunciado, a lo mejor este año no hay. Otra de las cosas, por ejemplo, Halo Infinite no parece que vaya a tener edición legendaria y joder, me jode bastante. Por otra parte, mi cartera lo agradece, que tiene un final de año importante, pero joder, que edición legendaria. Pues ya digo, o sea, Modern Warfare y Call of Duty Vanguard son 2 juegazos, sí. Yo decirlo, no soy fan de Call of Duty, pero esos 2 juegos son muy buenos. Y concretamente Cold War a mí me encantó. Tanto la campaña, pues de reserva y bueno, esto es lo de siempre. Por cierto, tengo un vídeo en el canal de YouTube con todas las opciones de reserva. Our multiplayer team is putting players in the shoes of a globally diverse cast. We've focused on Special Forces operators that are untraditional, gritty anti-heroes from every front of the war. We've also focused weaponry that devastates your enemies and world around you. Started. Porque pensaba que en el de World War II se podía. No. Hay unos headquarters, unos cuarteles que iban a poner partidas de poder. De los que estaban en World War II, porque a los 2 jefazos se los cargaron. Bueno, los pusieron en la... So we just finished up a download for the beta, which has Champion Hill that everybody can now experience, as well as 4 new maps. Red Star, Hotel Royale, Gavutu, and Eagle's Nest. So you can now experience this huge rain. It's such a different experience between when you're playing with Blitz and tactical as well, because tactical is a low margin in there and every shot matters. So within quick match play, you're able to be like, oh, I prefer tactical. I'm going to be doing Blitz. I remember how the idea of making every map into shipment. Size of Red Star
feel like shipment, if you're having that level of combat pacing, is what's really fun, because it's different map by map. It's so much fun to just go. Well, it's a new mode for Vanguard. You're going and you're taking Sí, va muy rápido, tío. Patrol point, hold it down for your team. Yo la dejé. Team, you're going to have people behind the patrol point, in front of it, really locking down those lanes. Vale, este es lo de este modo se lo han sacado de esto en Halo 5, bueno, que no sé si Halo 5 lo habrá sacado de otro lado, pero en Halo 5 estaba ese modo de la colina que se va moviendo. Lo que sí, el World War II tenía un modo de taking the patrol point at the same time. El otro también me recuerda a alguien. Play with my cousin in Toronto who's a PC player, and I'm going to play on my PS4 at home. Que me están cansando un poco. Venga, coño, callaros ya, dejaros de gilipolleces y poner una partida o algo que... We're here to talk about gameplay. So this is reactive environment. Sí, pausar un poquito el tema. It's all about creating a fun environment for the players to run around in. The trigger has to be awesome. Es como que se solapan. And activity. When you first shoot something and it reacts to it, those walls as well. We tried to give mobile. Hablando del juego cruzado, han dicho a PC y PlayStation 4, a Xbox normalmente, por acuerdos. just start getting shredded As well. New addition to Vanguard. A ver, en Environment, me imagino que será un poco versión de Hacendado, de la evolución de la que avance en ciertas cosas. Venga, Total, tío, no te preocupes. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Hasta luego, Total. Placer por aquí. always supposed to be there. Bueno, ahí tenemos lo de Modern Warfare, recuperando de... Ah, no, este apuntas a ciegas. Y bueno, pues bueno, es mal. When you have Dom and Hardpoint, crazy amounts of players in there, and those maps completely change based on how. Van cambiando los mapas. O sea, me imagino que habrá elementos destruibles a Rainbow Six que a Battlefield. Planchas de madera que puedes romper, pues como ahí, por ejemplo, que veía, parecía. Bueno, ahí, pero bueno, ahí está guay que metan cosas We have nuevas. created a class in the game, and we're building on what was done in Modern Warfare 2019. You got your primary weapon, secondary weapon, 3 perks, lethals and tacticals. Una principal y la secundaria, una granada táctica, una granada ammo types, 10 attachments as letal. well that you can put on the gun. And bring it all the way up to over 100 because you can be año tras año. close range to make it so much more like an SMG, but with that power. Me gustaría más juego y menos Lean into hablar. our new mounted movement system as one of your perks. Your perk Sí, 2. sí, sí, yo It lo allows you de to eso lo actually veo highlight exactamente people igual, through no walls. funciona eso cuando es lo mismo. Game. Siento hemos visto a gente, luego hemos visto clips así como muy rápidos y tal, pero no, nada que te haga ver una partida real, ¿sabes? No sé, sí, ver a ese tío disparando. There was a lot more cohesion, and so we've grown together in such a way. Bueno, ahí decían que iban a hablar de parte de la tecnología en Next Gen. A ver, consolas Next Gen, pero más CGI. I try to understand what the soldiers were going through, and it changes the way that they walk, it changes the way that they talk, even the way they would dress and how they would stand. It had to be somebody that was. Están muy cohesionados entre ellos. That person. When I saw Daniel Yatsu, I thought to myself, hey, you know what? I want to be that character because that character, and I think that's huge. Esto me recuerda que me molaría ver, aunque yo entiendo que están más centrados en campaña y eso y lo veo muy difícil, pero me molaría ver un multijugador. Y como digo, está guay que se centren en la campaña. La de Wolfenstein 2 de New Colossus es increíble. Mannequin as the exact character, they scan it there, and then they're in. Of a map. Voy a ponerlo en la tele a ver si se ve mejor, es que lo veo como muy marrón. No sé si lo veis vosotros también, pero yo lo veo como muy marrón el juego. You know, it feels like a real Claro, sí, claro, place. es esto. It also helps with the tone Es because que Battlefield. official. And there's so many other things that we've done to this engine Como todo muy mate, that's no in sé. our Pacific. And then like bleeds and then shines through. We've been using some new software techniques to where the palm trees are colliding with each other into Qué All of pesaditos. those atmospherics, like the Battle of Berlin, Gavutu, like these maps have so much la weather going in lluvia. the game. setting. And that's something. Yeah, with the art team, we talk about the contemporary lens. Sí.
Sí, lo he visto. neo-noir. Pero yo creo que, o sea, Battlefield 5, tú lo ves ahora. wanted to take cues El juego se ve que flipas, pero en colores. with composition, O sea, si el juego lo que ha fallado en Battlefield 5 son otras cosas, pero el juego se ve alucinante. O sea, en Xbox, sí, lo estoy viendo, lo he puesto en la tele y se ve un poquito mejor, lo ves, claro, no va igual de... Sí. Global Special Forces. En la tele lo veo mejor, es un poco el ordenador, pero bueno, sí, sigue siendo paletas muy oscuras. No sé, yo veo Warzone y el modelado de los personajes mejor, no sé, ¿no parece? That's when you call the professionals. So these special Claro, yo operations estaba hablando de Call of Duty. O ragtag sea, creo que se people pulled from all inspiraron over the world to muchísimo form en these el estilo awesome visual squads de of Battlefield. elite soldiers. Porque para aquel entonces les habían dado una somanta de hostias con Battlefield 1 que... Melinda, do you have a favorite one of those? I do. My favorite is for Solange, who is Dutch Aruban, and she was plucked from her everyday life and put into the war, and she did strategy. And I think people who fought on the front lines, we touch on people that fought at home. They were just normal people that wanted to live normal lives, and then the war happened and everything changed. You can't change your past, but you can choose how it molds you. Paulina es que tiene pinta de ser buen personaje, la verdad. Me mola bastante. We wanted to champion a lot of the forgotten stories of the war, and a lot of them are female-led stories. There are a lot of women that hurt in the war, whether on the home fronts or on the battlefield. And who they were as people, and also we wanted them to feel. El estilo va a ser parecido a lo de las historias de guerra de... Te lo agradezco un montón y gracias por comentar tanto, la verdad que está guay, Venga, truco, un abrazo. It was really important to then really dig deep into find all those different characters because it was a global war and people were fighting their own battles. Personalmente no me está gustando mostrar las mismas escenas, además muchas son CGI, ni siquiera es el juego en sí. They're all fictional. Another thing with campaign is the character. Bueno, sorprenden con algo, estaría guay, la verdad, me salva un poco el tema. La experiencia PC. To bring Call of Duty Vanguard. Pinox has put O sea, si el juego lo desarrolla Sledgehammer, pero luego también colaboran Vinos, Raven, Treyarch en este caso para hacer, aparte porque le toca el año que viene el juego, pero bueno, al fin y al cabo el motor gráfico que están utilizando en este juego lo hicieron ellos, entonces acertada, la verdad. A lot of settings to fully customize your experience throughout the game. Bueno, que podrán modificar en el juego de PC, que al final durante unos años ha estado bastante descuidado el desarrollo en PC y como también ha tenido un auge el PC, deberían cuidarlo un poquito. Entiendo que si tienen menos gente, pero bueno, yo creo que como digo ha tenido un auge de nuevo el PC desde hace varios años y lo está petando bastante, pero bueno, hace a lo mejor 6-7 años se empezó a decir que el juego en PC iba a desaparecer. Este juego lo he dicho bastante veces. Era prácticamente 100% jugador de PC durante bastantes años. Empecé en consola, luego me pasé a mis favoritos. Y ahí he jugado el próximo capítulo de Warzone. Este es de Raven. Sí, sí, el mapa totalmente nuevo, muy guay. Lo estoy viendo un poquito antes, que lo del stream de... Muy guay, tiene buena pinta. Mapa totalmente nuevo, no parece ser, No, Verdansk. By breaking out of the war-torn world of Verdansk to create an atmosphere that is vibrant, alive, fully optimized crossplay, cross-progression, and cross-gen support will be enabled so that you can experience 2042 no se va a poder porque en la generación actual van a ser 8. Van a tener servidores diferentes. Eventos limitados, eventos estacionales. Una fábrica de hacer pasta ahora mismo Warzone y desde luego lo van a cuidar, yo creo. Y sí, tiene buena... A ver, la beta empieza este fin de semana. Primero en PlayStation. Resérvalo y consigue acceso anticipado. Colina del campeón. Patrol, otro modo que y baja confirmada.
dominación, o sea que va a haber un montón, y duelo por equipos, o sea, va a haber un montón de modos en esta beta, está bien. Yo no voy a poder jugarlo seguramente porque aparte este fin de semana no creo. Ah, mira,